Carlos Alcaraz ya domina el mapa entero del tenis, ahora que ha ganado ese último Grand Slam que le faltaba, el Open de Australia. Y lo ha hecho además con un relevo simbólico de poder ante el jugador con más títulos de la historia y en el primer gran torneo, esto también es muy importante, después de cambiar de entrenador en ese giro que le ha dado a su carrera. Es el nuevo Carlos Alcaraz. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 3 de febrero. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. El rey ha muerto, viva el rey. Así es como Javier Sánchez, esto es un titular, Javier Sánchez es mi compañero que sigue el circuito del tenis, así es como él titulaba la crónica de la final de Australia, del Open de Australia, aquí en El Mundo. Fueron 3 horas de partido para que el tenista español murciano completara esos 4 Grand Slams en su palmarés, los 4 torneos, digamos, más importantes del tenis, y que lo hiciera ante Novak Djokovic. Esto es importante porque ha sido una especie de batalla, digamos, intergeneracional. Djokovic tiene 39 años, es el tenista, insisto, que más Grand Slams ha ganado en toda la historia, y Carlos Alcaraz tiene 22 años, 39 años contra 22. Un Djokovic, por cierto, que empezó ganando el partido, la final, en un primer set casi perfecto para él, pero Alcaraz, bueno, pues remontó y ganó los 3 sets siguientes. Y una de las claves no está en la mano, no está en la raqueta, está precisamente en la cabeza. Te escuchaba mucho decir, vamos Charlie, ¿no? Te animas mucho y lo he visto mucho en los últimos partidos, en el US Open ya lo hacías. Te quería preguntar si un poco has aprendido a tratarte bien a ti, ¿sabes? Si eso es parte como de la gracia, ¿no? De lo que dices, de mantener la mentalidad positiva, de tratarte a ti mismo bien, ¿no? Yo creo que es algo muy, muy importante, el hablarse en positivo uno mismo. La verdad que cuando las cosas no están saliendo como uno quiere, cuando hay presión, cuando hay nervios, pues al final las cosas se descontrolan un poquito más y ahí es cuando más mentalidad positiva tienes que tener, y me da cuenta de lo que puede llegar a cambiar un partido cuando no. La verdad que no es raro ver los mis mejores 2 Grand Slam, las 2 veces que hemos intentado hacerlo de una manera más exagerada, ¿no? El hablarnos bien, el tratarnos bien y sobre todo el tener paciencia aunque las cosas no salgan como uno quiere. Bueno, esto es parte de la entrevista que Javier Sánchez le ha hecho a Alcaraz justo después, además de ganar este Open de Australia. Voy a hablar con él, que además le pillo ya saliendo de Australia, ya volviendo a España. Hola Javi, ya de regreso, ¿verdad? Hola Javier, ¿qué tal? Pues sí, ya estoy de regreso y de hecho estoy en el aeropuerto, así que perdonadme si se cuela algún ruido. Nada, faltaría más, gajes del oficio, ¿no? Que diría aquel. Gracias en todo caso, Javi, por hacerme un hueco. Gracias por tu tiempo, Javi. Dentro de esos Grand Slams, que Alcaraz tiene 7, son 2 Roland Garros, un Wimbledon, 3 abiertos de Estados Unidos, 3 US Open y ahora ese título en Australia. Con lo cual, pues, esta es la noticia, esta es una de las noticias más importantes, ya los tiene todos. Cuéntame, Javi, ¿qué dimensión histórica tiene esto para que entendamos mejor la magnitud de lo que ha conseguido Carlos Alcaraz? Bueno, la verdad es que tener ese pleno de Grand Slams es muy importante para cualquier tenista. Todos recordamos que Pete Sampras, que ganó 14 Grand Slams, no ganó en Roland Garros y se quedó ese agujero en su palmarés. Para todos los tenistas, para su dimensión histórica, para colocarlos entre, digamos, las leyendas del deporte, tienen que haber ganado en los 4 grandes. Solo hay 8 tenistas que lo han hecho. Y luego podemos entrar más en debate en la importancia que tiene si haber sido el más joven es tan relevante o no. Djokovic lo consiguió a los 29 años, ese pleno, y no lo recordábamos, ¿no? Pero es verdad que conseguirlo a los 22 años es impresionante, ¿no? Y sí que tiene relevancia porque demuestra lo precoz que ha sido Alcaraz. You know, first I want to say my utmost respect and admiration for Carlos and everything he stands for and what he has achieved so far in his young career. A ver, es que el propio Djokovic declaraba justo después del partido su admiración por Carlos Alcaraz. Djokovic, insisto, tiene 24 Grand Slams, un par más que Rafa Nadal, es el tenista que más tiene. Con lo cual, esta final era un choque de épocas entre un pasado glorioso que se resiste a desaparecer contra el número 1, Carlos Alcaraz, casi sin rival,
que ya domina todo el tenis. Bueno, para mí la victoria es la demostración de que es la era de Alcaraz. Hasta ahora, en el año pasado, pasó mucho que Djokovic llegaba a las semifinales de los Grand Slams mermado físicamente, con lesiones, y todavía podíamos debatir si tenía el tenis para superar a Alcaraz. En la final se demostró que no, que es el momento de Alcaraz, él tiene mejor juego y le ganó por eso, por tenis, no porque Djokovic estuviera lesionado, porque tuviera problemas físicos, sino que le ganó por tenis. Y el significado de eso, de cuando lleguemos, ¿no?, al futuro y podamos debatir sobre la grandeza de uno y del otro, pues es un significado grande. Hay una cuestión un poco polémica en este torneo. En esa semifinal que Alcaraz le ganó a Zverev hubo, como digo, cierta polémica, sobre todo por las quejas del tenista alemán por la atención médica a Carlos Alcaraz. Alcaraz, junto al italiano Jannik Sinner, digamos que son los mejores tenistas del momento, que parece que no tienen rival, o bueno, que directamente no tienen rival. Hay quien dice que la ATP, que es, digamos, para que nos entendamos, la organización del tenis, la que organiza el circuito, los beneficia, ¿no? Que beneficia tanto a Alcaraz como a Sinner, también en otros casos al propio Sinner con el sistema o con el diseño de los torneos, sin olvidar también ese caso leve de dopaje del italiano. Pero te lo pregunto, Javi, ¿esto es cierto? ¿Es cierto que la ATP beneficie de alguna manera a Alcaraz y a Sinner, o esto es ir demasiado allá? Bueno, es un debate. Sí que se puede argumentar que la ATP beneficia a Alcaraz y Sinner en el plano publicitario, en el plano marketingiano. Es verdad que se pasan los días la ATP no solo en sus redes sociales, sino cuando hace eventos, cuando publicita sus torneos, esperando esas finales entre Alcaraz y Sinner. Pero es normal que lo haga porque son los dos grandes polos de atracción del tenis actual. Luego la pista lo hace, es más difícil argumentarlo, porque, por ejemplo, el tiempo muerto médico que le permiten a Alcaraz se lo permiten a todos los tenistas. Es decir, quizá va contra las reglas, pero es una regla que se rompe continuamente en el tenis, ¿no? El tema de los calambres. Es muy difícil que un tenista esté acalambrado, esté dolorido, y que un profesional médico no lo atienda, ¿no? Que lo dejen allí sentado en un banquillo. La norma es absurda y por eso no se aplica. Pero en la pista es muy difícil argumentar que se beneficia a Alcaraz o Sinner, básicamente porque ni lo necesitan, ¿no? Son superiores y el único que les puede discutir es Novak Djokovic. Esta victoria de Alcaraz es más relevante, si cabe, por el contexto. Y es que hace unas semanas Alcaraz decidió cortar con su entrenador, con el extenista Juan Carlos Ferrero. Es verdad que a ese nivel, pues las relaciones, como te puedes imaginar, con los entrenadores, entre entrenador y jugador, pues no son fáciles, pero es que habían estado juntos desde que Alcaraz tenía 15 años. Los cambios que tuviste esta pretemporada en el equipo, ¿por qué fueron? ¿Por qué los decidiste? Yo creo que el año de un jugador de tenis es de enero hasta noviembre, y luego pues tienes que tomar decisiones. Yo creo que la vida va a base de tomar decisiones, de tomar caminos. A veces son correctas, a veces son erróneas, y hay que ir aprendiendo. Era algo que lo decidimos así, que veíamos que necesitamos un cambio, y al final se dio de esa manera. Hablabas ahora Este asunto es muy interesante porque este giro en la carrera de Alcaraz ha sido muy sonado, ese adiós a Ferrero, con Samuel López como nuevo entrenador, porque es un fin casi a una era personal. Ferrero era entrenador, era mentor de Alcaraz, pero también era casi una figura, digamos, paternal, clave en la formación del Alcaraz adolescente. Entonces, esta ruptura, al parecer, no ha sido por resultados, porque los resultados pues han sido muy buenos, sino que ha sido más por una cuestión de una evolución personal, podemos decir, pero es verdad que todavía hay algunas incógnitas sobre esto. ¿Qué es lo que hay detrás exactamente, Javi, de todo esto, de esa ruptura entre Ferrero y Alcaraz? En esa ruptura hay muchísimas cosas. En primer término hay un desacuerdo económico del entorno de Alcaraz con Ferrero, es lo más patente, ¿no? Que no se firma un contrato y con lo cual se rompe la relación, pero detrás también hay pues un
una tensión, ¿no? Una tensión entre el propio Ferrero y Alcaraz. Ferrero empezó a entrenar a Alcaraz cuando era adolescente. El trato que tenía con él era como de segundo padre, ¿no? Fuera de la pista sobre todo, de controlarle las horas del móvil, de controlarle pues, la alimentación, de darle consejos en un determinado sentido. Y cuando Alcaraz fue creciendo y sobre todo fue ganando Grand Slams y se fue convirtiendo pues, en el tenista que es y en la persona que es, pues posiblemente Ferrero no supo adaptar ese mensaje y ahí se creó una distancia que fue la que acabó en esta ruptura. Tú cuando lees algo que crees que no estás de acuerdo con ella, ¿a ti te entristece, te cabrea? Conforme me ha ido pasando, me he ido dando más cuenta que el poder de las palabras tiene mucha repercusión. Cuando vemos cosas negativas, pues obviamente somos humanos y algunas afectan, incluso te entran un poquito de dudas, pero con los últimos acontecimientos es verdad que se había generado mucho ruido en torno a ese hecho, a esa ruptura y a la figura de Carlos Alcaraz. Casi como un ¿y ahora qué?, ¿no? ¿Será capaz de ganar Alcaraz sin Ferrero? ¿Cómo va a ser su carrera a partir de ahora? ¿Qué es lo que va a cambiar exactamente? Porque lo cierto es que esta victoria en Australia le ha servido, Javi, para reivindicarse, porque es que el nuevo Alcaraz también gana. Sí, es curioso porque Alcaraz no es de reivindicarse. Le acabo de entrevistar y le cuesta, ¿no? Esto de decir, esto va para los que hablaban mal de mí. Le cuesta mucho, lo ha ido matizando, lo dijo en la ceremonia porque seguramente lo estaba pensando en las horas previas de la final y se lo había preparado, pero luego cuando le preguntas no quiere ser tan duro, ¿no? Porque es un hombre amable y afable y lo ha ido matizando en las diferentes veces que le hemos ido preguntando, ¿no? Él sí que tiene esta reivindicación de decir, mira, también sin Ferrero gano, pero bueno, también hay que dejar el tiempo. Si lo queremos valorar bien, tenemos que ver si lo hará así el año que viene, el otro, si el futuro un poco pondrá a cada uno en su sitio. Los números, Javi, impresionan, desde luego, pero es que también impresiona esa madurez técnica que ha alcanzado, que tiene, esa fortaleza mental, y que es que incluso es que se le ve disfrutar hasta en los momentos un poco más complicados, más decisivos, por así decirlo. Con este último éxito y viendo su carrera y su edad, Javi, ¿tú crees que va camino de convertirse Alcaraz en una leyenda mundial? Bueno, no hay duda de que su camino es a ser una leyenda del deporte, a ser una leyenda del tenis. Ya es un jugador, ya es un mito, ¿no? Para una generación y lo tiene que ir confirmando con el paso de los años. Es verdad que a su edad nadie había ganado tanto, pero también él mismo lo decía, ¿no? Una leyenda no se hace en 3 o 4 años muy buenos. Si él realmente se quiere poner a la altura de ese listón que pusieron Djokovic, Federer y Nadal, que es un listón altísimo, pues tendrá que estar 10 años más a este mismo ritmo o a un ritmo parecido. Veremos. También hemos visto en este Open de Australia que les faltan rivales a Sinner y Alcaraz. Es decir, si el año pasado ya quedó patente, ahora queda exagerado, ¿no? Más allá de Djokovic, no ha habido nadie que les inquietara lo más mínimo y es que Zverev no pudo ganar a Alcaraz pese a que Alcaraz jugó más de 1 hora con una pierna. Así que quedó muy demostrado, ¿no? En este Open de Australia. Pues esta es básicamente la era Carlos Alcaraz. Javi, gracias por esta conversación y buen viaje. Un abrazo, Javier, que vaya muy bien. Javier Sánchez ha hecho posible este episodio del Mundo al Día en el que nos ha permitido también escuchar al propio Carlos Alcaraz. Este podcast puedes escucharlo todos los días en elmundo.es, en las principales plataformas de audio en las que, si quieres, nos puedes seguir y también a través de la radio digital en el canal del Mundo. Mañana miércoles, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.